Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Estamos aquí para dar el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Continuamos el estudio de la carta a los Filipenses y como siempre hacemos, oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por permitirnos tener este estudio, Señor. Danos de tu sabiduría para entender y que esto sea, Señor, cambiante, transformador en nuestra vida. Bendito Dios, que podamos poner por obra todo lo que aprendamos hoy. En el nombre de Jesús, honra y gloria solo a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, les decía que la carta a los Filipenses es la que estamos estudiando hace varias semanas y que hoy vamos a leer o basarnos en el capítulo 1, versículos 27 al 29, que nos dice así. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Amén. Así que entonces este día continuamos con la carta, como les dije, a los Filipenses y que vamos a ver qué podemos aprender de aquí para ponerlo en nuestra vida por obra. Esos son algunos de los consejos que estamos viendo para este nuevo año. Amén. Y entonces vamos a continuar estudiando acerca de esto. Amén. Ahora, recordarles que Filipenses fue la primera iglesia, en Filipos fue donde se fundó la primera iglesia y que estas cartas las hizo Pablo desde la cárcel y que están dirigidas a los filipenses, por eso es que su nombre es Filipenses, la carta. Y entonces hoy vamos a estar estudiando otros de los consejos o de situaciones prácticas que a nosotros nos enseñan en nuestra vida. Amén. Ahora, el otro consejo o la otra enseñanza es que debemos ser valientes para unirnos al ejército de Jesucristo para la predicación del Evangelio. Y aquí estamos refiriéndonos a los versículos 27 y 28. Como dice, solamente os comportéis, y les estoy repitiendo, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por fe del Evangelio. Amén. Entonces, Pablo aquí les hace un llamado, hermanos, un llamado impactante, le hace este llamado a la iglesia de Filipos: compórtense, como es digno de ¿quién? De los seguidores de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo es el mejor ejemplo de esto, que a pesar de la persecución, a pesar de los malos tratos, a pesar de todo lo que sufrió, él continuó predicando el Evangelio de Jesucristo. Su principal objetivo era la predicación de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo, hermanos, es algo tan poderoso que tiene el poder de salvar de la muerte. Amén. El poder de tener derecho a una vida eterna si tú haces esa obra. Es decir, hermanos, que cada uno de nosotros debe tener presente que uno de los principales, por no decir el principal objetivo de los seguidores de Cristo es predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Es decir, hermanos, que el consejo de comportarnos que Pablo le da a Filipo y que a nosotros nos sirve para nuestros días, es decir, para la iglesia de Jesucristo hoy en día, en el año 2022, es que nos comportemos a la altura de lo que somos, hijos de Dios, y que prediquemos las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Es decir, que comportarnos como es digno del ejército de Cristo significa comprender que para que avance el reino de Dios en este mundo debemos predicar el evangelio. Debemos predicar un evangelio y un evangelio que sea correcto, no doctrinas de hombres, sino el evangelio, es decir, la palabra del Señor que dice en las Sagradas Escrituras. Amén. Es decir, que para
terminar nuestra vida cristiana con la misma satisfacción que sentía el apóstol Pablo, nosotros debemos también predicar el Evangelio. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Grandioso, amén. Es decir, que nosotros debemos saber cumplir nuestra misión en este mundo, no importa, en dependencia del año en que estemos, no interesa, lo único que cambian son los métodos, pero el Evangelio es el mismo y nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas del reino de Dios para ser buenos soldados de Cristo. No debemos tener temor, no debemos tenerle miedo a la oposición. Recordemos que salvar almas significa quitarle almas al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Satanás quiere engañar a todo el mundo y nosotros como soldados de Cristo, lo único que podemos hacer para enfrentar a Satanás es ganar almas para el Señor. Amén. Es decir, salvar personas en el nombre de Dios, ganarlas para el Evangelio. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Tú pues, y repito, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. No tenemos que tener temor. No debemos tener temor porque Dios prometió que Él va a estar siempre, en todo momento, con cada uno de nosotros. Ahora, a partir de este consejo, vamos a dejar atrás el capítulo 1 de la carta de Filipenses y vamos a hablar a comenzar con Filipenses capítulo 2. Y el segundo consejo que nos da está en el versículo 3 al 8, en los versículos del 3 al 8, y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hermanos, en este capítulo número 2 de la carta de Filipenses, Pablo deja a un lado los conflictos que estaban enfrentando, los conflictos, están invitándonos a dejar a un lado los conflictos internos que como iglesia tenían y que como iglesia tenemos. Esto es algo que debemos tomarlo en cuenta también en nuestros días. Nosotros tenemos conflictos en nuestras iglesias, situaciones particulares que existen a nivel local, en la iglesia local, y estos conflictos no deben interponerse en nuestro propósito en el mundo, en nuestra misión como cristianos, como soldados de Cristo. Y uno de los apóstoles que nos explica acerca de esto muy claramente en esta carta de Filipenses a partir del capítulo 1, que ya hemos visto desde hace varias semanas, es precisamente Pablo, el apóstol Pablo, que nos da consejos muy sanos, consejos muy útiles que se pueden aplicar hoy en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en este siglo, en este año 2022. Amén. Es decir, que aquí vamos a tener crisis, vamos a tener situaciones, pero eso no podemos dejar de cumplir con nuestro propósito, porque el enemigo siempre va a tratar de hacer cosas para que nosotros no prediquemos, para que nosotros no llevemos las buenas nuevas del reino de Dios a los que de verdad hoy lo están necesitando, a los que están en situaciones difíciles. Es decir, nosotros desde nuestra posición podemos ayudar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra, pero nosotros somos los que vamos y sembramos la semilla y el Señor hace la obra. Es decir, que predicar las buenas nuevas del reino es una de las misiones principales de las iglesias, de la iglesia de Jesucristo en la tierra, y nosotros como soldados de Cristo debemos cumplirlo. Es decir, Pablo le aconseja que sean humildes en el trato con los hermanos, que no hicieran nada por contienda o vanagloria,
Es decir, para ser exaltados y admirados y llegar a considerarse superiores o mejores que los demás, nosotros debemos trabajar con humildad y debemos llevar a cabo nuestra misión, el propósito de Dios en la tierra para cada uno de nosotros, pero sin vanagloria, sin contienda, sin jactancia, sin falta de humildad, sin orgullo. Amén. Es decir, dice Pablo, les aconseja algo importante: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso se llama humildad. Eso se llama no al orgullo. Amén. Lo cual, para el contexto greco-romano en el que estaba ubicado la iglesia de Filipo, podía ser considerado algo incomprensible, algo que no tenía nada que ver con la situación real que estaba ocurriendo, o quizás lo pudieran pensar como una locura, pues la humildad no era considerada una virtud, sino más bien por el contrario un defecto o una debilidad. Pero tenemos que comprender nosotros que actualmente estamos viviendo en este siglo, en esta circunstancia, que entre los miembros de la iglesia debe existir igualdad. Debe existir en el trato humildad, no debe haber orgullo. Debemos considerar a los demás como iguales o como superiores. Pablo da el consejo de considerarlos como superiores. Y cuando tú consideras a alguien superior a ti, tú lo respetas, tú lo admiras, tú le ayudas si le tienes que ayudar y lo valoras como lo que realmente es, una persona que tiene valor delante de los ojos del mundo y delante de los ojos de Dios. Ahora, para nosotros poder hacer esto, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos dejar a un lado la soberbia? ¿Cómo es que podemos tratar a los demás con humildad? ¿Cómo podemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos? Es algo difícil, pero la respuesta la encontramos en los versículos que leí anteriormente del 5 al 8, y les repito: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Teológicamente hablando, esta humillación de Cristo para poder cumplir el propósito de Dios de rescatar a todos los seres humanos pecadores de la muerte se llama kenosis. Kenosis es una palabra griega que significa vaciarse. Es decir, que esto que hizo Jesucristo se le llama kenosis, que significa vaciarse. Es decir, que Cristo se vació de su gloria. Cristo se vació de su gloria y se decidió a entregarse por cada uno de nosotros, que somos seres insignificantes y que no tenemos ningún tipo de privilegios desde el punto de vista de nuestra vida. Somos unos pecadores, no merecemos nada. Sin embargo, el Señor se vació y lo entregó todo, como si nosotros fuéramos superiores a Él. Amén. Es decir, que kenosis con K significa vaciarse. Cristo, les repito, se vació de su gloria, se humilló a sí mismo, permitiendo, siendo Dios, ser crucificado. ¿Para qué? Para morir en esa cruz por los pecados de la humanidad. Ya que el hombre no puede acercarse a Dios por su condición de pecador, Dios decidió humillarse y se acercó al hombre. Ahora, analizando la palabra del Señor y comprendiendo lo que significa verdaderamente esta humillación, es decir, este vaciamiento de su Hijo, lo vamos a ir viendo por partes. Lo primero que ocurrió en la cruz, cuando Cristo hace esto, es que se humilló. ¿Por qué? Porque siendo Dios dejó su trono de gloria, dejó su majestad, dejó su divinidad y vino ¿a qué? A nacer en un pesebre. Ya ahí comenzó a demostrar su gran humildad. ¿Por qué? Porque dejó su majestuosa vida y vino a nacer en un pesebre, en un lugar donde se alimentan los animales de la granja. Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 7 nos dice: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, los días del alumbramiento de su mamá María,
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, se continuó humillando. ¿Por qué? Porque además vino y nació en un pesebre. Es lo primero que sucedió en su vida. Vino y nació en un pesebre. Ahora, él se humilló también siendo Dios y no vino a este mundo a vivir a casa de una familia rica, una familia opulenta. No, 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 no. Él, para sus padres terrenales, no escogió a personas importantes de la alta sociedad, sino una familia humilde. José era carpintero, María era una buena muchacha, nada más. Y en Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero que no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, que él era de una familia humilde, una familia normal, que no tenía prácticamente nada. Y entonces aquí vemos la, la humillación, otra de las cosas por las que el Señor se humilló. En Lucas capítulo 22, versículo del 41 al 42 dijo, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Es decir, que se humilló siendo Dios y aceptó llevar a cabo el plan redentor muriendo en la cruz del Calvario como si fuera un malhechor, como si hubiera sido un delincuente. Sin embargo, él volvió, continuó humillándose. No solamente lo envolvieron cuando nació en un pesebre, lo pusieron en un pesebre envuelto en pañales porque no tuvo ni tan siquiera una cuna. Sus padres humildes, no nació en un lugar donde pudiera vivir bien toda su vida, tuvo que trabajar desde niño. Y por lo que se dice, ¿no es este el hijo de José el carpintero, hermano de Jacob y de los demás? Es decir, que tenía 3 hermanos y no, me imagino que él, si era el mayor de todos, tuvo que hacer algo por la familia para sacarla adelante con su padre José solamente y la mamá María. Amén. Es decir, eso. Además, después aceptó morir en la cruz como un malhechor, continuó la humillación por salvar al mundo de los pecados. Amén. Es decir, que el llamado que el Señor le hace a la iglesia de Filipo a través de Pablo es también un llamado a cada uno de nosotros para que formemos parte de la iglesia en la actualidad y que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 y 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como cristianos, nosotros también debemos despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia, de nuestra autosuficiencia, de nuestra vanagloria, para precisamente cumplir con la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para nosotros poder tener un corazón humilde y relacionarnos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo y aumentar la cantidad de almas para Cristo. Con este consejo llegamos hasta hoy y nos vemos el próximo miércoles para continuar hablando acerca de tantas cosas que debemos hacer los soldados de Cristo para cumplir el propósito del Señor en la tierra. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una bonita tarde.